El 15 de marzo de 1980, Rosa Hernández despertó como cualquier otro día en su pequeña casa de adobe en las afueras de Atoyac de Álvarez, Guerrero. No sabía que esa mañana sería la última vez que vería a su hijo Miguel caminar por el sendero de tierra que llevaba hacia el centro del pueblo. No sabía que su mundo estaba a punto de fracturarse para siempre. Miguel Hernández Castillo tenía 23 años y trabajaba como maestro rural en una escuela de la comunidad. Era un joven callado, de complexión delgada, que cargaba libros gastados en una mochila de tela y que soñaba con que algún día sus estudiantes pudieran tener mejores oportunidades que las que él había tenido. Esa mañana, como todas, se despidió de su madre con un beso en la frente y le prometió que regresaría antes del anochecer para cenar los frijoles que ella le preparaba cada día. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, por favor suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Estas historias necesitan ser contadas y recordadas. Rosa nunca volvió a ver a Miguel, pero su historia no es única. Es apenas una de las centenares que se tejieron en el silencio de las montañas guerrerenses durante 1980, un año que quedaría marcado para siempre en la memoria colectiva de las familias de esta región como el momento en que el Estado mexicano perfeccionó el arte de hacer desaparecer personas. Para entender lo que ocurrió en Guerrero durante 1980, debemos retroceder algunos años, hacia mediados de la década de 1970, cuando las montañas de esta región se convirtieron en el epicentro de una guerra que oficialmente nunca existió. Era la época en que Lucio Cabañas Barrientos y su Partido de los Pobres habían logrado establecer una guerrilla rural que desafió al gobierno mexicano como ninguna otra organización lo había hecho hasta entonces. En 1974, cuando las fuerzas del ejército finalmente dieron muerte a Lucio Cabañas en un lugar conocido como El Otatal, muchos creyeron que la violencia había terminado. Pero la realidad era muy diferente. La maquinaria represiva que el Estado había construido para combatir a la guerrilla no desapareció con la muerte del líder guerrillero. Al contrario, se refinó, se especializó y se volvió más sigilosa. Los cuarteles militares de Atoyac, San Vicente de Benítez y Acapulco se habían convertido en centros de interrogación donde civiles eran llevados sin orden judicial, donde se aplicaba tortura de manera sistemática y donde muchas personas simplemente desaparecían. Los oficiales que habían aprendido las técnicas de contrainsurgencia durante los años más intensos de la lucha contra Lucio Cabañas, ahora las aplicaban contra cualquier persona que consideraran sospechosa de simpatizar con ideas de cambio social. El aire en las montañas de Guerrero, hacia 1980, estaba cargado de miedo. En los poblados como Atoyac, El Paraíso, San Vicente, las familias habían aprendido a hablar en susurros, a evitar mencionar ciertos nombres, a desconfiar incluso de los vecinos. Los retenes militares se habían vuelto una presencia constante en las carreteras serpenteantes que conectaban las comunidades rurales con las cabeceras municipales. Era en este contexto que Miguel Hernández Castillo había comenzado a destacarse como un joven comprometido con su comunidad. Como maestro, había organizado pequeñas cooperativas para que los padres de familia pudieran vender sus productos agrícolas a mejor precio. Había gestionado ante el municipio la construcción de un pozo de agua potable para la escuela. Había iniciado clases de alfabetización para adultos los fines de semana, actividades que en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento habrían sido vistas como actos de servicio comunitario. En el Guerrero de 1980 se interpretaban como signos peligrosos de agitación social.
El sistema de informantes que el ejército había desarrollado durante los años de la guerrilla seguía funcionando, y cualquier persona que mostrara liderazgo o iniciativa en las comunidades rurales automáticamente entraba en las listas de sospechosos. La mañana del 15 de marzo de 1980, Miguel caminó como siempre por el sendero polvoriento hacia la escuela. A mitad del camino, un jeep militar se detuvo a su lado. 3 soldados descendieron del vehículo. No portaban orden de aprehensión, no le leyeron sus derechos, no le explicaron de qué se le acusaba. Simplemente lo subieron al jeep y se lo llevaron. Doña Esperanza Maldonado, una mujer de 65 años que lavaba ropa en el río cercano, fue la única testigo de la detención. Años después, recordaría: vi cuando se llevaron al maestrito. Los soldados no dijeron nada, él tampoco gritó ni se resistió. Sabía que no servía de nada. Todos sabíamos que no servía de nada. Durante los días siguientes, Rosa Hernández se convirtió en una más de las madres que recorrerían una ruta que ya era tristemente conocida en Guerrero. Primero la presidencia municipal, donde les decían que no tenían información. Luego el Ministerio Público, donde les explicaban que sin cuerpo del delito no podían iniciar una averiguación. Después, el cuartel militar, donde los oficiales negaban rotundamente haber detenido a su hijo. Finalmente, las oficinas del gobierno estatal en Chilpancingo, donde funcionarios de segundo nivel les prometían investigar el caso, pero nunca volvían a dar noticias. Era un laberinto burocrático diseñado para agotar a las familias, para que se rindieran, para que dejaran de preguntar. Pero las madres de Guerrero habían desarrollado una resistencia especial. Se habían organizado, compartían información, se acompañaban en sus búsquedas, sabían que sus hijos no se habían fugado, no se habían unido voluntariamente a ningún grupo armado, no habían emigrado en busca de trabajo. Sabían que habían sido detenidos por fuerzas del Estado y que el Estado tenía la obligación de decirles dónde estaban. Rosa Hernández era una mujer pequeña, de cabello blanco recogido en un chongo, manos callosas por años de trabajo doméstico y una fortaleza que parecía crecer con cada día que pasaba sin noticias de Miguel. Había enviudado joven y había criado a sus 3 hijos sola, vendiendo quesadillas en el mercado de Atoyac y lavando ropa ajena. Miguel era su hijo menor, el que había logrado estudiar la normal, el que le había prometido que algún día tendría una vida más fácil. En abril de 1980, Rosa se enteró por otras madres de la existencia del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, una organización que desde la Ciudad de México coordinaba los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país. A través de este comité, supo que la lista de desaparecidos en Guerrero ya incluía más de 300 nombres, y que la mayoría de las detenciones habían ocurrido en circunstancias similares a las de Miguel. Operativos sin orden judicial, realizado por fuerzas militares, contra personas que no tenían antecedentes penales, pero que habían mostrado algún tipo de liderazgo comunitario. La historia de Miguel se entrelazaba con la de decenas de otros jóvenes desaparecidos durante 1980 en Guerrero. Estaba el caso de Pablo Mendoza, un líder campesino de 31 años que había organizado una cooperativa de café en la región de la montaña, y que fue detenido en mayo de 1980 cuando regresaba de una reunión en Tlapa. Estaba también el de Carmen Rodríguez, una promotora de salud comunitaria de 28 años que había desaparecido en junio cuando viajaba entre las comunidades rurales para vacunar niños. Y el de Jorge Salinas, un técnico agrícola que había sido detenido en julio por militares que lo acusaron de promover ideas subversivas entre los ejidatarios.
Cada caso tenía sus particularidades, pero todos compartían un patrón común: detenciones realizadas por fuerzas militares o policiales sin órdenes judiciales contra personas que trabajaban con comunidades rurales, seguidas de una negación sistemática por parte de las autoridades sobre su paradero. El método era refinado y efectivo. A diferencia de los años más intensos de la guerrilla, cuando los enfrentamientos armados eran frecuentes y los medios de comunicación ocasionalmente reportaban las acciones militares, en 1980 la represión se había vuelto silenciosa. Las detenciones ocurrían de manera discreta, en lugares apartados, sin testigos o con testigos que habían aprendido que era mejor no hablar. Los detenidos eran trasladados a centros clandestinos, donde podían permanecer durante meses sin que nadie supiera de su existencia. El campo militar número 1 en la Ciudad de México se había convertido en uno de los principales destinos de los detenidos desaparecidos de Guerrero. Testimonios de sobrevivientes revelarían años después que en este lugar había sótanos especialmente acondicionados para mantener a prisioneros políticos en aislamiento total. Las celdas eran pequeñas, sin ventanas, iluminadas permanentemente con focos que impedían a los detenidos distinguir entre el día y la noche. Los interrogatorios combinaban la tortura física con técnicas de tortura psicológica diseñadas para quebrar la resistencia mental de los prisioneros. Les aplicaban descargas eléctricas, los sumergían en agua hasta casi ahogarlos, los mantenían en posiciones dolorosas durante horas. Pero también les hacían escuchar grabaciones de otros detenidos siendo torturados. Les decían que sus familias habían sido detenidas también. Les mostraban fotos falsas de sus seres queridos muertos. El objetivo no era solo obtener información sobre las organizaciones políticas clandestinas, sino destruir psicológicamente a las personas que consideraban elementos subversivos. Querían que, si algún día salían con vida, fueran incapaces de volver a participar en cualquier forma de activismo social o político. Miguel Hernández Castillo había sido trasladado al campo militar número 1 la misma noche de su detención. Durante los siguientes 4 meses permanecería en una celda subterránea, sometido a interrogatorios constantes, donde le preguntaban sobre sus contactos con grupos guerrilleros, sobre las actividades que realizaba en la escuela, sobre las personas con las que se reunía en la comunidad. Miguel repetía una y otra vez que él era solo un maestro rural, que no pertenecía a ninguna organización política, que su único interés era ayudar a los niños de su comunidad a recibir una educación digna. Pero sus interrogadores no le creían, o más bien, no les importaba si era verdad o mentira. En la lógica de la contrainsurgencia, cualquier persona que trabajara en comunidades rurales y tuviera la capacidad de influir sobre otras personas era potencialmente peligrosa. Durante esos meses de cautiverio, Miguel compartió celda con otros detenidos desaparecidos de Guerrero. Estaba Raúl Aguilar, un estudiante de veterinaria que había sido detenido por participar en una protesta estudiantil en Chilpancingo. También Marcela Torres, una enfermera que trabajaba en clínicas rurales y que había sido acusada de proporcionar atención médica a elementos subversivos, y Roberto Núñez, un chofer de transporte público que había organizado una cooperativa de transportistas independientes. Entre las paredes húmedas de sus celdas, estos jóvenes compartían sus historias, se daban ánimo mutuo, mantenían la esperanza de que algún día sus familias lograrían encontrarlos. Habían desarrollado un código de comunicación que consistía en golpes suaves en las paredes, de manera que podían saber si sus compañeros seguían vivos después de las sesiones de tortura.
Miguel había logrado memorizar una lista con los nombres de todas las personas que había conocido en el campo militar, con la esperanza de poder entregarla algún día a sus familias. Sabía que era información valiosa, que podría ayudar a otras madres como la suya a saber que sus hijos habían estado vivos, al menos hasta el momento en que él los había visto. Mientras tanto, en Atoyac, Rosa Hernández se había convertido en una activista incansable. Cada semana viajaba a Chilpancingo para presionar a las autoridades estatales. Cada mes hacía el viaje hasta la Ciudad de México para participar en las reuniones del Comité de Familiares. Había aprendido a moverse en el laberinto de la burocracia gubernamental, sabía a qué oficinas acudir, conocía los nombres de los funcionarios que podían ayudarla. En agosto de 1980, Rosa se enteró a través del comité de que algunos familiares habían logrado obtener amparos judiciales que obligaban a las autoridades militares a informar sobre el paradero de los detenidos. Era un proceso legal complicado y costoso, pero representaba la única esperanza real de obtener información oficial. Con ayuda de abogados voluntarios del comité, Rosa presentó un recurso de amparo ante un juzgado federal en Acapulco. En el documento, argumentaba que su hijo había sido detenido ilegalmente por fuerzas del ejército y que las autoridades militares tenían la obligación constitucional de informar sobre su situación legal y su paradero. La respuesta de los militares fue la misma que habían dado en cientos de casos similares. Negaron rotundamente haber detenido a Miguel Hernández Castillo. En su respuesta oficial, el comandante de la 27 Zona Militar argumentó que no existían registros de que esta persona hubiera estado bajo custodia militar en ningún momento. Era una mentira descarada, documentada y oficializada. Pero era también parte de la estrategia. La desaparición forzada funcionaba precisamente porque el Estado negaba su propia participación en los hechos. Al no reconocer que habían detenido a las personas, no tenían que explicar qué había pasado con ellas, no tenían que presentarlas ante un juez, no tenían que respetar sus derechos legales. En septiembre de 1980, después de 6 meses de cautiverio, Miguel Hernández Castillo fue trasladado de regreso a Guerrero, pero no lo llevaron a su casa ni lo presentaron ante un ministerio público. Lo trasladaron a un lugar conocido como La Cerca, una instalación militar ubicada en las montañas entre Atoyac y Acapulco, que funcionaba como un centro clandestino de detención y exterminio. La Cerca había sido establecida en 1976, después de la muerte de Lucio Cabañas, como parte de la estrategia de limpieza social que el ejército implementaba en la región. Era un lugar que oficialmente no existía, que no aparecía en ningún mapa militar, que no figuraba en ningún presupuesto gubernamental, pero era muy real para las centenares de personas que fueron llevadas ahí durante los años de la contrainsurgencia. La instalación consistía en una serie de barracas militares rodeadas por una cerca de alambre de púas electrificado de donde derivaba su nombre. Había celdas subterráneas excavadas en la roca, una sala de interrogatorios equipada con instrumentos de tortura y hornos crematorios donde se deshacían de los cuerpos de las personas que no sobrevivían a los interrogatorios. El comandante de la Cerca era el mayor Arturo Acosta Chaparro, un oficial que se había especializado en técnicas de contrainsurgencia y que años después sería acusado formalmente por su participación en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Acosta Chaparro había desarrollado un sistema que él mismo describía como eficiente para el manejo de subversivos. Primero se les interrogaba durante semanas o meses para extraer toda la información posible.
Después se tomaba la decisión sobre su destino final basándose en su potencial de peligrosidad. Miguel llegó a La Cerca en septiembre de 1980 junto con otros 12 detenidos desaparecidos que habían sido trasladados desde el campo militar número 1. Entre ellos estaban sus compañeros de celda Raúl, Marcela y Roberto, además de otros jóvenes que habían sido detenidos en diferentes partes de Guerrero durante los meses anteriores. Los interrogatorios en La Cerca eran aún más intensos que los que había sufrido en la Ciudad de México. Los militares habían tenido tiempo de investigar los antecedentes de cada detenido. Conocían detalles sobre sus vidas, sus familias, sus trabajos. Usaban esta información para crear presión psicológica adicional durante los interrogatorios. A Miguel le decían que habían detenido también a su madre, que la estaban interrogando en otra celda, que si él no cooperaba, ella sufriría las consecuencias. Le mostraban fotos de Rosa tomadas sin su conocimiento mientras hacía las gestiones de búsqueda en las oficinas gubernamentales. Le decían que sabían dónde vivía, que conocían sus rutinas, que podían hacerle daño en cualquier momento. Era una guerra psicológica diseñada para quebrar su resistencia mental. Pero Miguel había desarrollado durante sus meses de cautiverio una fortaleza interior que lo ayudaba a resistir. Se aferraba a los recuerdos de su infancia, a las lecciones que su madre le había enseñado sobre la dignidad humana, a la esperanza de que algún día podría volver a ver a sus estudiantes. En octubre de 1980, después de un mes en La Cerca, Miguel fue sometido a lo que los militares llamaban el interrogatorio final. Era una sesión de tortura particularmente brutal, diseñada para obtener confesiones que pudieran ser usadas para justificar retrospectivamente su detención y desaparición. Durante horas, Miguel fue sometido a descargas eléctricas en todo el cuerpo, mientras le gritaban que confesara su participación en actividades guerrilleras. Le aplicaron la técnica del submarino, sumergiéndolo repetidamente en tanques de agua hasta llevarlo al borde de la asfixia. Le quemaron la piel con cigarrillos, le fracturearon 2 costillas con golpes de tolete, pero Miguel no confesó nada, porque no tenía nada que confesar. Era realmente lo que siempre había dicho ser, un maestro rural comprometido con su comunidad, pero sin ninguna conexión con organizaciones armadas clandestinas. Su resistencia frustró a sus interrogadores, que habían esperado obtener información sobre redes de apoyo a la guerrilla en la región. En la lógica militar de la época, si alguien no confesaba después de meses de tortura, significaba que era un elemento altamente entrenado y por lo tanto extremadamente peligroso. El 25 de octubre de 1980, Miguel Hernández Castillo fue ejecutado en La Cerca junto con otros 5 detenidos desaparecidos. Sus cuerpos fueron incinerados en los hornos crematorios de la instalación y sus cenizas fueron esparcidas en las montañas circundantes. Oficialmente, Miguel Hernández Castillo nunca había estado bajo custodia militar. Oficialmente, nunca había sido trasladado al campo militar número 1. Oficialmente, nunca había estado en La Cerca. Oficialmente, simplemente había desaparecido sin dejar rastro el 15 de marzo de 1980, y las autoridades no tenían información sobre su paradero. La perfección de este sistema de desaparición forzada residía en su capacidad para borrar toda evidencia de su propia existencia. No había registros oficiales de las detenciones. No había documentos que conectaran a los detenidos con las instalaciones militares. No había testigos que las autoridades estuvieran dispuestas a reconocer como válidos. Las familias quedaban en una situación de limbo legal que podía prolongarse indefinidamente.
sin cuerpos, no podían obtener certificados de defunción. Sin certificados de defunción, no podían cobrar seguros de vida ni pensiones. Sin pruebas legales de la muerte, no podían realizar duelos apropiados ni cerrar el capítulo emocionalmente. Rosa Hernández continuó buscando a Miguel durante los siguientes 5 años. Cada mes hacía el viaje a la Ciudad de México para participar en las reuniones del comité de familiares. Cada semana iba a las oficinas del gobierno estatal a preguntar sobre avances en la investigación. Cada día esperaba que alguien tocara su puerta para darle noticias de su hijo. En 1985, cuando el gobierno de Miguel de la Madrid creó la primera comisión oficial para investigar las desapariciones del pasado, Rosa proporcionó su testimonio detallado sobre la desaparición de Miguel. Sus declaraciones fueron incorporadas a un expediente oficial. Se le asignó un número de caso. Se le prometió que se realizaría una investigación exhaustiva. Pero la investigación nunca progresó más allá de la etapa de recopilación de testimonios. Los militares siguieron negando cualquier participación en desapariciones forzadas. Los archivos de las operaciones de contrainsurgencia permanecieron clasificados como información de seguridad nacional. Los funcionarios responsables de las políticas represivas nunca fueron llamados a declarar. Rosa murió en 1994, a los 73 años, sin haber obtenido respuestas sobre el destino de su hijo. En su funeral, las otras madres del comité de familiares llevaron una corona de flores con una banda que decía «Para Rosa que nunca se rindió». Era el reconocimiento a una mujer que había dedicado los últimos 14 años de su vida a una búsqueda que sabía que probablemente nunca tendría un final satisfactorio, pero que era necesaria como un acto de amor y dignidad. La historia de Miguel y Rosa se repitió con variaciones en centenares de familias guerrerenses durante la década de 1980. Cada desaparición era un drama humano específico, con nombres propios, con rostros particulares, con sueños interrumpidos y familias destrozadas. Pero también era parte de un patrón sistemático de represión que el Estado mexicano había implementado para mantener el control sobre regiones consideradas conflictivas. Los informes oficiales, que se elaboraron años después, documentarían que durante 1980 desaparecieron en Guerrero al menos 47 personas, aunque organizaciones de derechos humanos calculan que la cifra real pudo haber sido mucho mayor. La mayoría eran jóvenes entre 20 y 35 años, con algún nivel de educación formal, que trabajaban en sectores como la educación, la salud, el desarrollo rural o el transporte. No eran guerrilleros, no eran terroristas, no representaban una amenaza real para la seguridad nacional. Eran ciudadanos mexicanos cuyo único delito había sido tratar de mejorar las condiciones de vida de sus comunidades en una región donde el gobierno había decidido que cualquier forma de organización social independiente era sospechosa y debía ser erradicada. La maquinaria de desaparición que se había perfeccionado en Guerrero durante los años 70 siguió funcionando durante toda la década de 1980, adaptándose a los nuevos contextos políticos, pero manteniendo su lógica esencial: identificar, aislar y eliminar a las personas consideradas elementos subversivos, mientras se negaba oficialmente cualquier participación del Estado en estos crímenes. Era un sistema que funcionaba con una eficiencia terrorífica porque combinaba la violencia física extrema con la violencia simbólica de la negación oficial. No solo desaparecían a las personas, sino que borraban la evidencia de su propia existencia como detenidos desaparecidos, convirtiéndolos en fantasmas legales que habían existido para sus familias, pero que nunca habían existido para el Estado.
Este mecanismo de terror no solo afectaba a las víctimas directas y sus familias, sino que enviaba un mensaje claro a toda la sociedad sobre los límites de lo que se consideraba participación ciudadana aceptable. Cualquier persona que pensara en organizarse, en protestar, en cuestionar las políticas gubernamentales, sabía que podía correr la misma suerte que Miguel, Pablo, Carmen, Jorge y tantos otros. El silencio que se instaló en las comunidades rurales de Guerrero después de 1980 no era solo la ausencia de las voces de los desaparecidos, era un silencio impuesto por el miedo, un silencio que se volvió parte del paisaje social de la región, un silencio que aún hoy, décadas después, sigue resonando en las memorias familiares y comunitarias. Pero también había formas de resistencia a ese silencio. Las madres como Rosa habían aprendido a hablar de maneras que el poder no podía controlar completamente. Se organizaron, compartieron información, desarrollaron redes de apoyo mutuo que trascendían las fronteras estatales y que eventualmente se conectaron con movimientos internacionales de derechos humanos. Sus testimonios, conservados en archivos de organizaciones civiles, constituyen hoy la evidencia más sólida de lo que realmente ocurrió durante aquellos años. Son voces que se negaron a ser silenciadas, memorias que resistieron los intentos oficiales de borraduras, historias que insisten en ser contadas a pesar de todos los obstáculos. La búsqueda de Miguel Hernández Castillo terminó oficialmente en 1994 con la muerte de su madre Rosa. Pero su historia continuó viviendo en los testimonios de otras madres, en los archivos de organizaciones de derechos humanos, en la memoria colectiva de las comunidades guerrerenses que nunca olvidaron a sus desaparecidos. En 2001, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su informe sobre las desapariciones forzadas del pasado, Miguel aparecía como el caso número 247 de una lista de 532 víctimas documentadas a nivel nacional. Era un número en una estadística, pero también era el reconocimiento oficial de que había existido, de que había sido víctima de un crimen de Estado, de que su desaparición no había sido un accidente ni una decisión personal, sino el resultado de políticas represivas implementadas sistemáticamente. Para entonces, Rosa ya había muerto, pero su nieta Carolina había retomado la búsqueda de respuestas sobre el destino de su tío Miguel. Carolina era abogada. Había estudiado Derecho precisamente porque quería entender los mecanismos legales que habían permitido que se cometieran estos crímenes con total impunidad. En 2006, Carolina logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitiera el caso de Miguel como parte de una demanda colectiva contra el Estado mexicano por las desapariciones forzadas ocurridas durante las décadas de 1970 y 1980. Era un proceso legal complejo que podía tardar años en resolverse, pero representaba la esperanza de obtener finalmente una sentencia internacional que obligara al gobierno mexicano a reconocer oficialmente lo ocurrido y a reparar el daño causado a las familias. El caso de Miguel también fue incluido en las investigaciones que realizó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMO o SPP, creada en 2002 con el objetivo de investigar los crímenes del Estado mexicano durante las décadas anteriores. Después de 4 años de investigaciones, la FEMO-SPP logró reunir evidencia suficiente para comprobar que las desapariciones forzadas habían sido una política sistemática implementada por el gobierno mexicano. Sin embargo,
Cuando en 2006 la FEMO-SPP intentó procesar penalmente a los militares responsables de estos crímenes, se encontró con que los tribunales aplicaron la figura de prescripción para evitar que los casos llegaran a juicio. Los jueces argumentaron que habían pasado demasiados años desde la comisión de los delitos y que por lo tanto ya no era posible procesar a los responsables. Era una aplicación selectiva y cuestionable de la ley, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben según el derecho internacional. Pero también era indicativa de que las mismas estructuras de poder que habían hecho posible las desapariciones forzadas seguían funcionando décadas después para proteger a los responsables de rendir cuentas por sus actos. Carolina continuó la lucha legal de su abuela Rosa, pero ahora con herramientas jurídicas más sofisticadas y con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. En 2018 logró que un tribunal federal reconociera oficialmente que Miguel había sido víctima de desaparición forzada y ordenó al Estado mexicano realizar una búsqueda en archivos militares para localizar información sobre su caso. Fue un triunfo parcial, porque no incluía el procesamiento penal de los responsables ni una reparación económica integral para la familia. Pero era también un reconocimiento oficial de algo que Rosa había sabido desde el primer día, que su hijo había sido detenido por fuerzas del Estado mexicano y que el gobierno tenía la obligación de explicar qué había pasado con él. En 2019, cuando se cumplieron 39 años de la desaparición de Miguel, Carolina organizó una ceremonia de memoria en la escuela donde él había trabajado como maestro. Asistieron estudiantes que ahora eran adultos y que recordaban las clases de Miguel, madres de otros desaparecidos de la región, activistas de derechos humanos, funcionarios gubernamentales que llegaron para ofrecer disculpas oficiales por los crímenes del pasado. Fue un acto emotivo, pero también político, porque representaba el triunfo de la memoria sobre el olvido, de la verdad sobre la mentira oficial, de la dignidad humana sobre la impunidad. Miguel ya no estaba físicamente presente, pero su historia había logrado trascender su propia muerte para convertirse en símbolo de todas las víctimas de desaparición forzada en México. La placa que se inauguró ese día en la escuela de Atoyac decía: en memoria del profesor Miguel Hernández Castillo, desaparecido por el Estado mexicano el 15 de marzo de 1980. Su compromiso con la educación y la justicia social sigue inspirando a nuevas generaciones de maestros y estudiantes. Era un reconocimiento tardío, pero significativo, porque rompía el silencio oficial que había rodeado su caso durante casi 4 décadas. Ya no era un desconocido o alguien que había emigrado sin avisar, como habían argumentado las autoridades durante años. Era oficialmente reconocido como víctima de un crimen de Estado, como maestro comprometido con su comunidad, como hijo querido que nunca regresó a casa. La historia de Miguel Hernández Castillo es apenas una entre miles que aún esperan ser contadas, investigadas y reconocidas oficialmente. Cada desaparecido fue una persona única, con sueños propios, con familias que los amaban, con contribuciones específicas a sus comunidades. Pero también fueron víctimas de un sistema de represión que el Estado mexicano implementó de manera deliberada y sistemática durante décadas. Reconocer esta realidad no significa revivir viejos resentimientos o impedir la reconciliación nacional. Al contrario, significa sentar las bases para una verdadera reconciliación que solo puede construirse sobre cimientos de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas. El silencio de las montañas guerrerenses no puede romperse completamente mientras sigan pendientes las cuentas con el pasado.
Mientras los responsables de estos crímenes no sean procesados, mientras las familias no obtengan respuestas sobre el destino de sus seres queridos, mientras el Estado mexicano no reconozca plenamente su responsabilidad en estos hechos, las voces de los desaparecidos seguirán clamando justicia desde el viento que recorre las sierras donde nacieron y donde soñaron con un país más justo. Miguel Hernández Castillo tenía 23 años cuando desapareció. Si hubiera vivido, hoy tendría 63 años. Podría ser abuelo, podría estar disfrutando de su jubilación como maestro, podría seguir contribuyendo al desarrollo de su comunidad. Su ausencia no es solo una tragedia familiar, sino una pérdida irreparable para la sociedad mexicana que se vio privada de sus talentos y su compromiso social. Multiplicada por miles de casos similares, esta pérdida representa una amputación del tejido social mexicano cuyos efectos aún se sienten décadas después. No solo desaparecieron personas, desapareció también una generación de líderes sociales, de intelectuales comprometidos, de activistas que podrían haber contribuido a la construcción de un país más democrático y más justo. Pero sus historias, como la de Miguel, siguen vivas en la memoria de sus familias y comunidades. Siguen inspirando a nuevas generaciones de mexicanos que se niegan a aceptar la impunidad como destino inevitable. Siguen recordándonos que la democracia no es solo un sistema político, sino también una forma de vida que requiere la participación activa de ciudadanos comprometidos con la justicia social. El eco de sus voces aún resuena en las montañas de Guerrero, llamándonos a completar la tarea que ellos iniciaron, la construcción de un México donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin temor, donde la disidencia política sea vista como parte natural de la vida democrática, donde el Estado proteja a sus ciudadanos en lugar de perseguirlos. Hasta que esa tarea se complete, hasta que se haga justicia integral para las víctimas de desaparición forzada, hasta que se garantice que estos crímenes nunca se repetirán, la historia de Miguel Hernández Castillo y de miles como él seguirá siendo una deuda pendiente de la democracia mexicana consigo misma y con sus ciudadanos.